Buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su canal de YouTube, Luz para Revelación, para con la casa de Israel, la casa de Judá, su pueblo, el pueblo de nuestro Abba, y para todos los extranjeros a cuanto nuestro Padre considerase. Nuestro Padre considera a todos los que han de ser salvos, a todos los que han de ser considerados en este grande y glorioso beneficio. Doy gracias a nuestro Padre glorioso por concederme esto tan grande, tan glorioso, este glorioso privilegio y esta gloriosa bendición de poder estar aquí y poder hablar de nuestro Abba por medio de su amado Hijo, mediante la resurrección de Mashiach Yahshua, en la cual nosotros fuimos resucitados en una obra gloriosa de nuestro Abba para con todos los que Él ha considerado. Bueno, dicho eso, hemos estado hablando en estos últimos videos, en estos 3 últimos videos, de algo muy glorioso de nuestro Abba, muy glorioso. Y quiero reiterar sobre las 2 cartas escritas, enviadas a Teófilo. Y estas cartas son para este personaje. ¿Y por qué se le escribieron estas 2 cartas? Y aquí vemos a Lucas relatando mediante el Ruach las enseñanzas de nuestro Padre por medio de su Hijo, abriéndole los ojos a Teófilo en el orden de la voluntad de nuestro Padre por medio de su enviado, su primogénito, su unigénito, su ungido, su resplandor de gloria. Entonces, vemos aquí en la escritura, en el libro de Lucas, en su primer capítulo, dice así, dice, puesto que ya muchos, Teófilo, ya muchos han querido tratar de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Todos han querido, ¿no es cierto?, por anga o por manga, diferentes doctrinas como de los escribas, de los fariseos, de los sacerdotes, tratar, ¿no es cierto?, de enseñar a otros, pero no lo podían hacer, porque esto no es a través de pensamientos ni de sectas o de doctrinas basadas en instituciones o corporaciones, sino que aquí vemos que Lucas le está escribiendo a Teófilo diciéndole, mira Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden y te han tratado de enseñar y decirte, ¿no es cierto?, una y otra cosa, las cuales para con nosotros han sido ciertísimas, porque tal como los enseñaron, porque nuestro Padre, mediante su Hijo, le enseñó primero a los discípulos, a los apóstoles y a los 120 discípulos. Estuvo 3 años con ellos enseñándoles. Y después de su resurrección estuvo 40 días con ellos enseñándoles. Después de la resurrección, ya nuestro Melech resucitado, en medio de ellos, enseñándoles acerca del conocimiento del reino de los cielos, concediéndoles y enseñándoles por medio, ¿no es cierto?, de su Ruach, del glorioso reino de los cielos, todo lo referente al reino de los cielos. Entonces dice así, en el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, una experiencia, ¿no es cierto?, real, y fueron ministros de la palabra. Y me ha parecido también a mí, Teófilo, ¿no es cierto?, sobre este tema, ayudarte y que nuestro Padre te conceda abrirte los ojos. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde el origen
de las palabras proféticas, de todo lo que estaba escrito y anunciado por nuestro Padre a través de la Torá, de los primeros 5 libros, a través, ¿no es cierto?, de los salmos y de todos los profetas en relación a su Hijo. Y yo fui a ver esto desde su origen y escribírtelas a ti, oh Teófilo, en el orden de la voluntad de nuestro Padre y no conforme a pensamientos ideológicos corporativos. En el orden, Teófilo, conforme a la voluntad y el orden de las ordenanzas de nuestro Padre. Él estableció ordenanzas para que conozcas bien, para que se te sea revelado y conozcas la verdad, para que conozcas y te relaciones con la verdad, tal como nuestro Meles enseñando a su pueblo en Juan capítulo 8 del versículo 31, que nuestro Meles le enseñaba y le decía a todo el pueblo y a sus discípulos: si vosotros permaneces en lo que sale de mi boca, porque yo soy el enviado y el ungido, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la luz, yo soy la resurrección y la vida y la puerta para entrar al reino del cielo. Si pones atención, estando atento, tanto con tus ojos, con tus oídos, con tu actitud, las enseñanzas que nuestro Padre empezó a manifestar por medio de su enviado y su ungido. Pero para que conozcas la verdad, y dice, y si vosotros permaneces atento, vas a ser verdaderamente un discípulo, uno que aprende, que oye y hace, oye y hace, oye y obedece, oye y obedece. Y como consecuencia, conoceréis la verdad. ¿A quién se está refiriendo? Conoceréis a mi Padre, y Él os dará libertad. Y como lo dice en Juan capítulo 17, verso 3, le dice a los discípulos, orando a nuestro Padre: Padre glorioso, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al verdadero Elohim, único, a la verdad, y a tu enviado, al ungido, a tu Hijo. Entonces están claras las Escrituras, que aquí, ¿no es cierto?, nuestro Meles enseñaba la voluntad de nuestro Padre y no pensamientos ideológicos. Entonces, para que conozcas, ¿no es cierto?, correctamente la verdad de las cosas que tú te han enseñado, a ti te han instruido y te han enseñado cosas torcidas. Le está hablando a Teófilo. Teófilo, mira, y le abre los ojos, porque este es el orden. Nuestro Padre no estableció en los rabinos, no estableció a los sacerdotes, ¿no es cierto?, este orden, sino que nuestro Padre le mandó que hiciesen conforme a la voluntad, a su voluntad. Así como nuestro Padre le habla, ¿no es cierto?, y le instruye a Moisés: mira, Moisés, pone atención, haz todo conforme a como yo te enseñé y yo te mostré allá en el monte. Ojo, haz con diligencia, pero lo que yo te dije, lo que salió de mi boca, hazlo a cabalidad. Y así fue. Entonces, nuestro Padre le estaba enseñando a Moisés, y Moisés después esto lo replicó para con Aarón y sus hijos, para, ¿no es cierto?, el establecimiento, ¿no es cierto?, de los roles sacerdotales del sumo Cohen. Y después también le enseñó al pueblo. Y está registrado. La experiencia que él vivió en el monte, empezó a replicarlo para enseñándole al pueblo. Y aquí aparece su Hijo, ¿no es cierto?, conforme a la voluntad de nuestro Padre, para enseñar la voluntad de nuestro Padre, para percibir, para anunciar la voluntad de nuestro Padre. Entonces aquí Lucas, escribiéndole a Teófilo, le dice clarito, tal como nos las enseñaron los apóstoles, y si podemos decir aquí, tal como lo enseñó también Moisés, lo que nuestro Padre le dijo que hablase y enseñase. Entonces aquí vemos las enseñanzas gloriosas y de un varón
guiado por el Ruaj, guiado por el reino de los cielos conforme a la voluntad de nuestro Padre, escribiéndole a Teófilo y abriéndole los ojos. Mira, este es el orden, no otro. Y si nosotros nos vamos acá al el libro, ¿no es cierto?, la carta escrita para Teófilo, relatándole todos los hechos sucedidos. Y pongan atención lo que dice en el capítulo 1 del libro de los Hechos. Le dice, en la primera carta, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que el Hijo de nuestro Padre comenzó a hacer y a enseñar. Comenzó a enseñar y a manifestar su gloria, la voluntad de nuestro Padre. En la primera carta, oh Teófilo, hablé y te escribí acerca de todas las cosas que el Hijo de nuestro Padre comenzó a hacer y a enseñar. Y que el Salvador, el enviado, el ungido, comenzó a enseñar y a hacer y a enseñar, a proclamar primeramente. Él proclamó, así como está escrito en Marcos capítulo 1, versos 14 y 15, después que Juan fue encarcelado, vino nuestro Mele después del desierto que estuvo con el enemigo, 40 días y 40 noches, en el poder del Ruaj, para anunciando las buenas nuevas de la voluntad del reino de los cielos, diciendo, el tiempo se ha cumplido de la visitación del año agradable. El año agradable fue cuando se inicia, ¿no es cierto?, este beneficio, esta obra, esta voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. El tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo cuál es este reino. Es el Ruaj de nuestro Padre está sobre mí. El Ruaj, el ángel de nuestro Padre, es el reino de los cielos, y así lo enseña nuestro Mele. El reino de los cielos se ha acercado a vosotros. ¿Para qué? Para anunciar, para apercibir, y dice, arrepentíos y obedezcan. Obedezcan este mensaje y arrepiéntanse. Eso es lo primero, que empieza a proclamar y a enseñar. Que hay que reconocer la voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Y dice, comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por el Ruaj, por la voluntad de nuestro Padre, a los apóstoles que había escogido. A quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndose durante 40 días y enseñándoles acerca del reino, y enseñándoles la voluntad de nuestro Padre, y enseñándole, ¿no es cierto?, manifestándole a nuestro Padre su voluntad. En el orden de la voluntad del reino de los cielos, y no de los rabinos, no de los sacerdotes, no de las actividades, ¿no es cierto?, religiosas de la época, sino la voluntad de nuestro Padre. ¿Qué enseñaron los apóstoles? La voluntad de nuestro Padre por medio de su Hijo. Lo que nuestro Mele le enseñó a ellos empezaron a replicar todo. Entonces, aquí todos los que, ¿no es cierto?, se sostienen o algunas congregaciones, que hay congregaciones de bautistas y no existe, o sea que ellos obedecen a la doctrina greca romana, porque la palabra bautismo es una palabra greca romana. En el original hebreo es la purificación, es el lavamiento del agua. Es un lavamiento, porque después del arrepentimiento por causa que ellos, ¿por qué se arrepentían? A ver, ¿por qué? Coloquemos ejemplo, como lo habla nuestro Melech en Marcos, porque de dentro del corazón nacen, ¿no es cierto?, todos estos actos rebeldes en la inmundicia, como tales: adulterio, fornicación, hechicería, maledicencia, mentiras, engaño, robos, homicidios, todo ahí.
Entonces, ¿de qué tenían que arrepentirse? Porque su pueblo, ¿no es cierto?, conforme a las palabras proféticas que enseña ahí Lucas en capítulo 1 del verso 67 sobre la profecía de nuestro Padre por medio de Zacarías, el papá de Juan, ¿qué dijo? Que su pueblo estaba gobernado por la muerte y caminaba en tiniebla. Es por eso que envió a un Salvador proclamado por el profeta Juan y profetizado ahí por Zacarías, que envió, ¿no es cierto?, para dar conocimiento de salvación, para dar conocimiento de Yeshua, del enviado, y para dar luz a todos aquellos para que puedan conocer en el estado que están. ¿En qué estado estaba el hombre de Gadana? Todo su pueblo estaba así. Todo su pueblo estaba gobernado por la muerte y enseñado, ¿no es cierto?, en la inmundicia, por las tinieblas. Entonces vemos aquí que esta carta de Lucas empieza, ¿no es cierto?, a abrir los ojos que aquí está el orden de la voluntad de nuestro Padre y no en ideologías de pensamientos humanos, sino que bien enseña clarito a nuestro Melech y le enseña ahí en Juan y le dice a Nicodemo, Nicodemo, de cierto te digo que tienes que nacer de nuevo para poder ver, porque tú estás ciego. Y yo he venido para darte la vista, para quitar, ¿no es cierto?, esta ceguera. ¿Cuál ceguera? Y te digo, mira, tienes que nacer del agua y del ruaj para poder entrar. Nacer del agua significa del bautismo. No, eso no se refiere a eso. Porque el arrepentimiento, después del arrepentimiento, los frutos dignos había que lavarse las inmundicias. Era un acto de obediencia al arrepentimiento. Porque el nacimiento, cuando habla del agua, habla de la crucifixión, el nuevo nacimiento, y lo dice clarito. El apóstol Pablo lo dice ahí en Romanos. El apóstol Pedro lo habla, ¿no es cierto?, sobre cómo se nace mediante la resurrección. El apóstol Juan dice, ¿cómo se nace? Mediante la resurrección por la palabra, por la simiente. Entonces, de estas doctrinas engañosas, como tuercen todas estas cosas y no tienen el orden de la voluntad, de la revelación, de las enseñanzas de nuestro Padre, tienen una vida torcida, una vida absolutamente torcida, porque el torcido todavía no sale de ahí, porque no ha nacido de nuevo, porque el nacimiento nuevo es para que seas tú crucificado y sepultado y seas, ¿no es cierto?, y halles la vida de la resurrección de nuestro Melech Mashiach Yahshua, mediante la vida gloriosa de Mashiach Yahshua. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el nuevo nacimiento? Y pongan atención. Esto, el Hijo del Hombre, el Corderito, tuvo que vivirlo por la voluntad de nuestro Padre. Y cuando ellos estaban en un lugar específico conforme a las Escrituras, dice que una mujer entró con un frasco de perfume aromático muy preciado y lavó los pies de nuestro Melech, del Hijo de nuestro Padre. Y nuestro Padre entrega por medio de su Hijo el entendimiento de este lavado de los pies. ¿Para qué era el lavamiento de los pies en ese caso? Dejarla porque ella derramó y está lavándome los pies para prepararme para mi sepultura. Y después nuestro Melech en el aposento alto le lava los pies a sus discípulos, a los 120, y lo estaba preparando para la sepultura a ellos, en un acto glorioso espiritual. El lavamiento de los pies no es un acto como muchos dicen ahí, no, que este es un acto de lo que está haciendo de humildad. No, no.
nuestro Padre, juntamente con Mashiach Yahshua, estaba preparando a sus discípulos para la sepultura. ¿Y saben para qué? Porque participaron del Pesaj privado. Unos actos gloriosos espirituales. Y nuestro Melech le dice: este es el pan que representa mi carne, que por vosotros coman de mi carne, del sacrificio, y beban de mi sangre, que es la verdadera bebida, que es la sangre del nuevo pacto. Y bebieron todos. Y se completó ahí la obra. Y después se cumple, porque esta obra es espiritual. Nuestro Padre lo estaba haciendo por medio de su Hijo. Y ellos pensaban que iban a la crucifixión. Sí, ahí se estaba produciendo todo un proceso. Y cuando le lavó los pies, ¿no es cierto?, con el Hijo de nuestro Padre perfecto, con un aroma agradable. ¿Cuál era el perfume del agua? Nuestro Melech, nuestro Mashiach Yahshua, lavándole, ¿no es cierto?, perfumando y preparando, ¿no es cierto?, a todos los discípulos para la sepultura. ¿Qué enseñan los hombres? Doctrinas ideológicas. ¿Qué enseñan? Parafernalia. ¿Qué enseñan? No, tenemos que cobrar diezmo. ¿Qué enseñan? No, que tenemos que ofrendar. ¿Qué enseñan? No, que tú tienes que estar el día domingo. Puras cosas torcidas. Puras cosas inmundas de pensamientos de hombre. ¿Qué enseñó nuestro Melech? Aquel que no se niega a sí mismo, a aquel que no renuncia a todo, a aquel que no obedece y la demanda, ¿no es cierto?, de tomar la cruz, ahí en Mateo capítulo 16 del verso 21, porque todos teníamos que ir al sacrificio. Y así empezó nuestro Melech. Le enseñaba a sus discípulos. ¿Qué le enseñaban? Le enseñaba ahí en el capítulo 16 de Mateo verso 21, miren, yo tengo que ir a Jerusalén conforme a la voluntad de mi Padre. Allá voy a sufrir y voy a padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes, de los escribas y fariseos, pero ellos me van a matar. Pero yo voy a resucitar al tercer día, enseñándoles y motivándolos, ¿no es cierto? ¿Y alguno quiere ir conmigo? Sí, dijeron todos, vamos a Jerusalén, obedecemos lo que sale de tu boca. Bueno, para ir conmigo a Jerusalén, cada uno tiene que renunciar a todo, negarse a sí mismo, porque vamos al sacrificio. Vamos a sacrificarnos, tienen que renunciar a todo, tomar la cruz y vamos a crucificarnos y vamos a sepultarnos. Nuestro Padre estaba haciendo una obra primorosa y gloriosa por medio de su Hijo. Y entonces a nuestro Melech le lavaron los pies. ¿Para qué? Para la sepultura y también para la resurrección. Y nuestro Melech replica esto para con los discípulos y le lava los pies. ¿Cuál es el nacimiento del agua y del ruaj? El agua del lavamiento de los pies. A nuestro Melech le fueron lavados y enjugados, ¿no es cierto?, en un perfume glorioso. Y nuestro Melech le estaba, ¿no es cierto?, lavando y perfumando los pies, preparándolos para la sepultura de una obra espiritual. Entonces, ¿qué enseñaba nuestro Melech? Enseñaba la voluntad de nuestro Padre y no ideologías, no doctrinas. No doctrinas. Porque aquí Lucas, escribiendo, y pongan atención, escribiendo y abriéndole los ojos a Teófilo. Mira, Teófilo, y mira la carta, y la carta fue bien larga. En el capítulo 6 de la carta escrita para Teófilo, en el libro de los Hechos, dice así, en el 26, capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa.
Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas estas cosas que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre el pueblo, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todo el pueblo, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. ¿Escucharon? Él vivía conforme a una secta de enseñanza de doctrina farisea. Y aquí está, y lo está declarando delante del rey Agripa. Entonces, ¿qué enseñanza tenía Saulo de Tarso? Las enseñanzas de la voluntad de nuestro Padre, no una doctrina torcida, una doctrina extremista. ¿Por qué? Y mire, y aquí Lucas está hablando, le está hablando, enseñando, abriéndole los ojos a Teófilo. En el capítulo 6, miren, en el capítulo 6 de esta misma carta a Teófilo, del libro de los Hechos, del versículo 8, capítulo 6, versículo 8, y dice, y Esteban, lleno de la gracia del conocimiento de la voluntad de nuestro Padre, y de poder, porque Rúa estaba en él, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron uno de las sinagogas llamadas los libertos, otra secta, y de los de Cirené, de Alejandría y Cilicia, y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir el conocimiento y el poder que habitaba, ¿no es cierto?, del Rúa en Esteban, con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra nuestro Padre Elohim. Escucharon. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la Torá. Mentira, engaño. Pues le hemos oído decir que Yeshua de Nazaret, el Salvador, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Mentira, ¿vio que es un engaño? Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos, vieron su rostro como rostro de un ángel. Y aquí lo vemos clarito, clarito, clarito. Entonces, viene la defensa de Esteban y nosotros llegamos al capítulo 8, pongan atención. Y Saulo consentía en su muerte. ¿Qué significa? Consentía en lo que hicieron. En aquel día hubo una gran persecución contra la congregación, los nacidos de nuevo que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo de Tarso perseguía y asolaba a la congregación, y entrando en casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. ¿Quién es? Saulo de Tarso. Mintiendo y persiguiendo, ¿no es cierto?, a los verdaderos, a los nacidos de nuevo, a los obedientes a la voluntad de nuestro Padre. Entonces, todos estos, Saulo de Tarso, ¿en qué fue enseñado? La voluntad de nuestro Padre. No. Obedecían una doctrina, una secta, como lo dice acá. Entonces, cuando se le fue intervenido camino a Damasco, en el capítulo 26 del verso 19 dice, por lo cual, oh rey Agripa, yo no fui rebelde a las instrucciones que yo fui anunciado, porque escuché clarito en lengua hebrea lo que tenía que hacer. Entonces dice, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde, no fui desobediente, sino que oí y obedecí, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco. Después de este proceso que estuvo 3 días, que fue intervenido, fue lavado, fue purificado, fue, ¿no es cierto?, liberado.
sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles. ¿De qué primero? ¿Qué le empezó a anunciar? El arrepentimiento y la conversión, porque ellos obedecían a otro, mediante doctrina, a otro personaje, a Satanás el diablo, y se convirtiesen, ¿no es cierto?, al Elohim verdadero, haciendo obras dignas de arrepentimiento, como fruto, para que se vea. Entonces, aquí vemos del escritor relatándole esto a Teófilo y abriéndole los ojos en el orden de la voluntad de nuestro Padre. Entonces, aquí dice clarito que él fue enseñado en una secta. ¿En qué fue enseñado Saulo de Tarso? ¿En la Torá? ¿En la ley del Espíritu de vida? No, porque la ley del Espíritu de vida se manifestaba por la voluntad de nuestro Padre, y por la ley del Espíritu de vida había que nacer de nuevo, había que morir, crucificarse, sepultarse y ser resucitado gloriosamente. Entonces aquí, en la carta a los dispersos a Roma, en la carta a los dispersos, mire lo que habla ya el apóstol Pablo en el capítulo 7, del verso 7 en adelante. Pongamos atención. Dice, ¿qué diremos pues? Los mandamientos que habla aquí la ley, la Torá, ¿es pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que era pecado? La secta, la enseñanza, la doctrina farisea. Él no conocía la Torá. Él vino a conocerla por medio, ¿no es cierto?, de la intervención gloriosa, camino a Damasco. Ahí recién, después de la intervención, nuestro Padre le empieza a enseñar la verdad. Él empieza a conocer la verdad, empieza a conocer el conocimiento de la voluntad de la verdad, enviada por medio de su Hijo glorioso. Entonces él dice, ¿qué diremos pues? Roma, la carta hacia los romanos, que son la carta a los dispersos, le está hablando a los dispersos, no a los romanos, le está hablando a los dispersos porque ellos conocían. ¿Qué diremos pues? ¿La Torá es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la revelación de la Torá. Él vino recién porque la Torá le trajo luz. Miren, ¿qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocía, ¿no es cierto? Yo no conocía el pecado, pero lo vine a conocer sino por la luz, porque ¿qué dice el salmista ahí en el Salmo 119, verso 105? Lámparas a mis pies tus mandamientos y son lumbrera para mi camino. Entonces, la Torá, los mandamientos, ¿no es cierto?, le vino a revelar mediante la ley de la Torá, porque tampoco yo no conocía, y aquí le pusieron tampoco conociera, los traductores, los intérpretes, porque tampoco yo conocía la codicia, porque no conocía la Torá. Y porque la ley, ¿qué dice? Conforme a la Escritura, no codiciarás. ¿Y eso dónde está? Éxodo capítulo 20, verso 17. Y Deuteronomio 5, verso 21. Ya. Vámonos para allá. Al segundo libro. Y el segundo libro dice capítulo 20. Donde están, ¿no es cierto?, las instrucciones. Verso 17. ¿Qué dice? No codiciarás, está dentro de los 20. De los 10 mandamientos. Mire, y él lo dice. ¿Y qué dice aquí? Del segundo libro, Éxodo, capítulo 20, del versículo 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo. Ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Y qué dice el quinto libro, capítulo 5? Que está, ¿no es cierto?, se replica en esto. Pongamos atención, versículo 21, dice, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey,
ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Y entonces él está declarando aquí que él no fue enseñado en estos mandamientos, sino en una rigurosa secta farisea, enseñanza de los ancianos, de los rabinos, que aumentaban pensamientos y añadieron, ¿no es cierto?, como el Talmud. El Talmud son pensamientos rabínicos que obedecen, ¿no es cierto?, muchos del pueblo de Israel obedecen a ellos y no obedecen la Torá. Entonces, como lo dice en Mateo capítulo 23, que todos estos sacerdotes, los rabinos, escribas y fariseos de estas sectas se sientan en la cátedra de Moisés, usando los escritos de Moisés. Pero nuestro Mele le dice, pero escuchen, todo lo que diga lo que enseñó Moisés, porque esto le fue entregado como mandamiento para que le enseñase al pueblo, oír y hacerlo. Pero no hagan lo que ellos dicen conforme a doctrina. No obedezcan, ¿no es cierto?, esta rigurosa secta farisea, porque ellos mataban. ¿Qué andaba haciendo Saulo de Tarso? Matando. ¿Y qué dice la Torá? No matarás. Entonces no conocía. Él fue enseñado en una secta. Él fue enseñado en una secta. Ya. Voy a volver a leer. La carta hacia los dispersos en Roma, capítulo 7, verso 7. ¿Qué diremos pues? La Torá, que es luz, que un mandamiento verdadero, ¿es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocía, ¿no es cierto?, este pecado sino a través ahora de la Torá. Porque tampoco yo conocía la codicia. Si la Torá, ¿no es cierto?, no dijera, no codiciarás. ¿Y qué decía la Torá? No codiciarás. Mas el pecado, la desobediencia, lo que fui enseñado, ¿no es cierto?, en la secta rigurosa, tomando ocasión por el mandamiento, me reveló que yo, ¿no es cierto?, que soy codicioso, que soy homicida, que soy mentiroso y que ando levantando, ¿no es cierto?, pensamientos, colocando falsos testimonios, porque él está dando aquí testimonio. Ojo, él está enseñando, pongan atención. Porque por el mandamiento produjo en mí, ¿no es cierto?, no produjo, sino que me reveló el estado en que estoy yo. No que el mandamiento produjo codicia, mentira, aquí los intérpretes, porque el mandamiento te dice no codicies, no desees la mujer de tu prójimo, porque eso, ¿qué es lo que es? Es rebelión, desobediencia. Entonces, más el pecado tomando ocasión, no, si el pecado estaba en él, la rebelión estaba, porque sin la ley, el pecado, ¿no es cierto?, estaba muerto. Ya, ok. Sin el conocimiento de la verdad, sin la luz, sin la lámpara, yo no me di cuenta todavía. Pero vino la ley, la lámpara, y me reveló y me abrió los ojos que yo estoy muerto, que soy un codicioso, un mentiroso, un asesino. Bien. Y yo sin la Torá vivía en un tiempo, sin la enseñanza verdadera. Y yo sin la ley verdadera vivía en otro tiempo. Pero venido la ley verdadera, que es el mandamiento, el pecado, ¿no es cierto?, fue descubierto y yo entendí que estaba muerto. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me reveló que yo estoy muerto. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. No, ya estaba antes, ya estaba muerto. De manera que la Torá, la Torá de nuestro Padre, a la verdad es santa, es sublime, y el mandamiento es santo, es justicia y es verdadero. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que me fue revelado mi condición de muerte y de pecado, para mostrarse, ¿no es cierto?, y se haya mostrado este pecado, este personaje. Y este personaje produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. No, me reveló y me dio entendimiento que yo estoy muerto, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Sí. Porque sabemos que la Torá es espiritual, mas yo soy carnal, vendido y enseñado en una secta farisea.
porque lo que hago no lo entiendo. ¿Y él qué es lo que hacía? Ahora vio, y ahora se empezó, ¿no es cierto?, a entender. Codiciaba, mataba, perseguía, mentía, engañaba. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora, claro, y él empieza a enseñar que hay un personaje dentro de mí que me lleva cautivo a hacer cosas que no. Y él está enseñando porque ya había sido intervenido. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es verdadera. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino este personaje que mora en mí, la desobediencia que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el reino de los cielos. Está hablando como testimonio para enseñar, porque el querer, el hacer la voluntad de nuestro Padre está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre que quiero obedecerla, sino obedezco al otro, al enemigo, al que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino este personaje, Satanás, el diablo, que mora en mí. Así que queriendo yo hacer y obedecer la voluntad de nuestro Padre, hallo esta ley en mí. ¿Cuál ley? La ley del pecado y de la muerte. Hallo esta ley en mí, la ley del pecado y de la desobediencia de un personaje, Satanás el diablo. Así que queriendo yo hacer y obedecer la voluntad de nuestro Padre, hallo esta ley, que la ley, ¿no es cierto?, del pecado y de la muerte, que el mal está en mí, que la muerte está en mí. Porque según el hombre, ¿no es cierto?, de la vida del Ruach, no, la vida, el espíritu tenía que ser, ¿no es cierto?, desencadenado porque estaba atado. Aquí habla sobre el hombre interior. No. Porque aquí, ¿no es cierto?, yo, nacido de nuevo, puedo amar porque empiezo a conocer la voluntad de nuestro Padre. Porque según el hombre que es enseñado conforme a la revelación del conocimiento de la verdad, se empieza a deleitar en los mandamientos establecidos por nuestro Padre. Pero veo aquí otra ley, que es la ley del pecado y la muerte, en mis miembros, que se revela contra la voluntad de nuestro Padre, contra, ¿no es cierto?, la verdad, y que me lleva cautivo a la ley del pecado y de la muerte. Miserable de mí, ¿quién me librará de este personaje, el que habita en mí? Capítulo 8, pongan atención. Ahora pues ninguna condenación hay para los que han nacido de nuevo. Y aquí empieza a enseñar, porque estas cartas son enseñanzas. Pues ahora pues ninguna condenación, no está el condenado, no está la muerte, no está la ley del pecado. Mire, hay para los que están en Mashiach Yahshua, los que fueron resucitados. Los que no andan conforme a la carne, porque el que anda conforme a la carne todavía está muerto, sino conforme nacido por el Ruach. Porque la ley, porque los mandamientos, porque esta gloriosa ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua me ha librado de la ley, de esta ley del pecado y la muerte que me enseñó la secta farisea rigurosa. Entonces aquí vemos nosotros que él da testimonio de esa condición. Pongan atención. Porque, y dice verso 3 del capítulo 8 de Romanos, porque lo que era imposible para la enseñanza, la ley del pecado y de la muerte, por cuanto era débil por la carne la ley del pecado y la muerte, nuestro Padre, enviando, ¿no es cierto?, a su Hijo en la semejanza de carne, de la semejanza, y a causa de este rebelde, condenó a este rebelde en la carne, y en esa obra nosotros, en la obediencia de renunciar, de negarte y de ir a crucificarte para ser sepultado y ser resucitado, se cumple, ¿no es cierto?, esta liberación del nuevo nacimiento. Para que la justicia, los mandamientos de la Torá de nuestro Padre se cumpliesen en nosotros, que no andamos conforme a la carne y gobernado ya por este personaje, sino conforme a la voluntad del Ruach. Porque los que son de la carne piensan conforme al príncipe de la potestad del aire, conforme a la carne. Pero los que son nacidos por el Ruach, las cosas porque la simiente de nuestro Padre, somos nacidos mediante el Ruach.
porque el ocuparse de los pensamientos de la vida de la carne es muerte, pero el andar y vivir conforme al Ruach es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra nuestro Padre, porque está el otro gobernándolo, porque no se sujetan a la ley gloriosa, a los mandamientos, a las instrucciones de nuestro Padre, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar porque son rebeldes, porque son desobedientes, porque hacen, ¿no es cierto?, perversidades. Más vosotros, más le está hablando a los que nacieron de nuevo, no vivís según la carne, sino según el Ruach. Si es que el Ruach de nuestro Padre mora en vosotros, y si alguno no tiene el Ruach que moraba en la vida del Hijo de nuestro Padre, Mashiach Yahshua, no es de él. Pero si Mashiach está en vosotros mediante la resurrección de Mashiach Yahshua, el cuerpo en verdad está muerto, ya está crucificado a causa de la desobediencia. Mas, ¿no es cierto?, nuestra vida, nuestro espíritu fue libertado y vive a causa de la obediencia a la justicia. Y si el Ruach de aquel que levantó de los muertos a Yeshua mora en vosotros, el que levantó de los muertos Mashiach Yahshua, en el cual somos resucitados, vivificará también vuestros cuerpos mortales mediante la resurrección. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si tú vives conforme a la carne, empiezan a notarse, ¿no es cierto?, los frutos de la muerte del gobernante, el Satanás, el diablo. Mas si por el Ruach hacéis morirla sobre la carne, así viviréis. Porque todos los que son guiados, los nacidos de nuevo en Mashiach Yahshua, y que el Ruach está en ellos, estos son hijos de nuestro Padre glorioso, la simiente de nuestro Padre en ellos. Esto es enseñanza verdadera. Esto es por eso que en Colosenses capítulo 3, si pues habéis resucitado con Mashiach Yahshua. Esto obedece a una nueva creación. ¿Dónde fuimos creados? Ahí en Efesios capítulo 2, y lo explica en el verso 10. Porque somos hechura suya, creados, nacidos de nuevo. Nacido, a eso está haciendo una nueva creación. Que nuestro Padre había preparado de antemano. ¿Cómo? ¿A quién preparó de antemano? A su Hijo, a su enviado. Todo esto lo preparó de antemano para que se manifestase. Para que todo su pueblo, ¿no es cierto?, le sea mostrado mediante la luz gloriosa del resplandor de gloria, el estado en que tú estás. Alumbra tu vida que estás en muerte, alumbra tu vida que estás en desobediencia, alumbra tu vida, así como el hombre de Gadana. ¿Quién estaba ahí? El desobediente. Era gobernado por el diablo, Satanás el diablo. Y cuando se empieza a acercar, los enemigos, ¿no es cierto?, empezaron a gritar. ¿Por qué vienes antes de tiempo? Era el hombre de Gadana. No, los demonios lo hacían hablar. ¿Por qué vienes antes de tiempo? ¿Por qué vienes a atormentarnos? Sabemos que eres el Hijo, el resplandor de gloria de del Todopoderoso. ¿Cómo te llamas? Legión. Miren, le respondieron. Entonces, ¿qué hicieron ellos, estos demonios? Tiritando, les temblaba las cañuelas a los demonios. Permítanos entrar en ese hato del cerdo. Ya, salgan de él y vayan para allá. Y ahí manifiesta la libertad. ¿Quién gobernaba al hombre de Gadana? En la muerte, estos demonios que habitan, ¿no es cierto? Porque la muerte está. Y el hombre de Gadana queda libre. Y él quería seguir a nuestro Mele, y él estaba desnudo, vio porque lo avergüenza el enemigo, pero aquí nuestro Padre lo saca y después lo viste, y lo viste conforme, ¿no es cierto?, a su voluntad, y le dice, ve donde los sacerdotes de la época y presenta ofrenda, sacrificio por esto tan glorioso. Vio que nuestro Mele no vino a abolir, no vino a quitar, y se establece la libertad. Nuestro Padre glorioso empieza a dar testimonio para dar libertad. Fuera. Cuando empieza a dar la vista, ¿vio la vista aquí a los ciegos? Sí, a los ciegos, ¿no es cierto?, una ceguera natural, pero también hay una ceguera. ¿Por qué? Porque allá en Adán y Eva les fueron cerrados porque fue entenebrecido en los ojos del Ruach del hombre, y le fueron abiertos los ojos de la carne, porque el enemigo vino, ¿no es cierto?, a gobernar en la vida que está en la sangre.
y los hombres empiezan a nacer en ceguera, en inmundicia, en muerte, en condenación, por voluntad de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón. Entonces aquí los escritos son sumamente interesantes. Y aquí Lucas, en el libro de los Hechos, capítulo 10, cuando le habla a Cornelio sobre la experiencia de este beneficio para Cornelio, quiero que pongamos atención, porque aquí es sumamente interesante lo que está hablando, ¿no es cierto?, el apóstol en todo este relato. Pero quiero hablar aquí en el capítulo 10 del versículo 33, y dice: así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí, en la casa de Cornelio, en la presencia de la voluntad de nuestro Padre, para oír todo lo que nuestro Padre te ha mandado, no doctrinas. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que nuestro Padre no hace acepción de personas, sino que nuestro Padre sino que en toda nación se agrada a nuestro Padre del que le teme y hace y obedece, aunque no le conozca, porque Cornelio hacía la voluntad de nuestro Padre justicia, pero no le conocía, sino que en toda nación se agrada a nuestro Padre al que le teme y hace justicia. Nuestro Padre envió mensaje a los hijos de Israel anunciando las buenas nuevas del mensaje de este beneficio, y le habló que el arrepentimiento y la obediencia por medio de su Hijo. Este es el amo de todo. Vosotros sabéis que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después que del lavamiento que anunció, el arrepentimiento y el lavamiento de Juan, como nuestro Padre ungió con el Ruaj glorioso y con poder a Yeshua de Nazaret, y como éste anduvo haciendo, ¿no es cierto?, la voluntad de nuestro Padre, sanando a todos los oprimidos por el enemigo, porque nuestro Padre estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Yeshua hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, y a quien mataron colgándole de un madero. A este levantó nuestro Padre al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que nuestro Padre había ordenado de antemano, a nosotros, que comimos con él, que estuvimos en el aposento alto, que fueron lavados nuestros pies, que nuestro Padre hizo todo, y vivimos con él después que resucitó 40 días de los muertos. Y nos mandó que anunciásemos al pueblo, enseñásemos al pueblo y testifiquemos que él es el Elohim, que ha puesto por juez de vivo y de muerto. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él obedezcan, le crean y le obedezcan y creyesen en él, reciban, ¿no es cierto?, este beneficio a través del arrepentimiento y el lavamiento, el perdón de sus pecados en su nombre. Mientras él aún hablaba, Pedro estas palabras, les enseñaba todo esto y les testificaba todo esto, el rúa de nuestro Padre cayó sobre todos ellos que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre todos estos extranjeros se derramase el don, este beneficio del rúa. ¿Vio? ¿Qué vemos aquí? ¿Ah? Que esto era para diestra y siniestra. No, porque nuestro Padre, Él determina, Él abre los corazones, a Él en su misericordia, Él va a manifestar su misericordia a aquellos, ¿no es cierto?, que no le conocen y tienen una actitud reverente y hacen, ¿no es cierto?, conforme a los mandamientos sin conocer a nuestro Padre. Es por eso que el apóstol habla sobre esto, el apóstol Pablo, en relación que no es judío, si el que se dice, sino que también habla el apóstol que hay extranjeros, ¿no es cierto?, que obedecen, y nuestro Padre le concede este beneficio, que haciendo la voluntad de nuestro Padre interviene sobre su vida, manifestándole, ¿no es cierto?, la obra gloriosa de su voluntad por medio de su Hijo. Y lo hace uno más de su nación, pero haciéndolo nacer de nuevo, porque no así no entre todo, como una característica de aquí, ¿no es cierto?, este país, que hay un problema aquí en Chile, en Santiago de Chile, en las fronteras del norte, que entra Pedro, Juan y Diego, ¿no es cierto?, porque dijeron que hay que recibir a todos estos inmigrantes sin un orden. Y
hay un problema en este país, que hay, ¿no es cierto?, entre todos los políticos, que por qué dejan entrar, no, que hay que entrar, y que no, y empieza, ahora están expulsando, porque ¿quiénes entraron? Y lo vemos en las noticias, entran, ¿no es cierto?, delincuentes, drogadictos, traficantes, ladrones, sinvergüenzas. ¿Ustedes creen que al reino de los cielos iban a entrar así nomás? No, si no importa, entren todos los sinvergüenzas, ladrones, todos los adúlteros. No, nuestro Padre tenía que hacer, y aquí está el orden de su voluntad. No es a diestra y a siniestra, no es para que cualquiera, no, conforme a que nuestro Padre, primeramente tenía que nuestro Padre intervenir, y le envió, ¿no es cierto?, a Pedro para que anunciase a su Hijo, porque en su Hijo estaba la vida de Mashiach Yahshua. Entonces nuestro Padre estaba haciendo todas las cosas, pero no pasó por alto su obra, su voluntad por medio de su Hijo, para todo aquel que le obedece, porque el mensaje es arrepentíos y obedezcan el mensaje, oír y hacer y obedecer. Por eso el apóstol dice, yo no fui rebelde, oh rey Agripa, sino que oí y obedecí las instrucciones de aquel que me hablaba. Empezó a anunciar después que fue lavado, después que fue purificado y liberado, y después que fue ungido, porque Ananías vino a anunciarle la obra de su Hijo. Ananías fue a anunciar, y ahí porque aquí el apóstol Pedro, ¿qué fue? Anunciar la obra de su Hijo. Y para el apóstol Pablo había sido una excepción. No, nuestro Padre envió a Ananías para que le anunciase la obra gloriosa de su Hijo amado y de su voluntad. Después que recibió todo eso, vino el Rúa sobre él. Y ahí empezó a hablar del reino de los cielos. Empezó a anunciar al enviado, al ungido, al Salvador. Nuestro Padre tenga misericordia de todos, y Él conceda el beneficio, abriendo vuestros corazones para oír y abriendo vuestros ojos, porque estos videos son para que abran los ojos, que este es el orden de la voluntad de nuestro Padre, y no sectas, no congregaciones ideológicas, de la secta de los fariseos que estaba hablando aquí el apóstol en su testimonio delante del rey Agripa, que todo el pueblo me conocía que yo era de la secta más rigurosa, fariseo extremista. Esos mataban, defendían, ¿no es cierto?, un conocimiento torcido y engañoso, fariseo, enseñanzas de hombre. Y nuestro Padre salió al encuentro y lo libera y le saca. Un antes y un después. Ahora, ¿qué es lo que había dentro? El conocimiento de las riquezas, de la verdad. Él conoció a nuestro Padre, a nuestro Abba eterno, por la voluntad de nuestro Padre, por medio de su Hijo. Así que nuestro Padre les conceda este glorioso beneficio a todo que pueda oír estos videos, y pueda oír, y nuestro Padre abra el corazón y reciban este glorioso beneficio de su voluntad. Nuestro Padre nos conceda para poder seguir, ¿no es cierto?, haciendo estas grabaciones conforme a su voluntad. Para todo aquel que es sincero y guarda los mandamientos, aunque no conozca a nuestro Padre se va a acordar de él. Nuestro Padre les pueda bendecir con este mensaje y abrir vuestros corazones. Nos estaremos viendo en otra oportunidad, si así nuestro Padre nos concede a todos nosotros, conforme a su voluntad. Nos estaremos viendo. Hasta pronto.